Hoy, en la voz de ellos, veremos 8 señales acerca de la venida de Jesucristo a la tierra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en la voz de ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos una vez más a la voz de ellos. En esta ocasión queremos compartir una palabra que realmente pues está en boca de todos, en las noticias, en los medios de comunicación, en el internet. Está corriendo rumores, están corriendo noticias que tienen que ver con la Biblia, el mensaje que Jesús de alguna manera dejó en su palabra. Vamos a ver 8 señales acerca de la venida de Jesús a la tierra. Y estas 8 señales que vamos a ver, pues han estado durante toda la historia, pero hay de alguna manera señales tan marcadas que podemos ver en la Biblia. Y cuando Cristo les comentaba o les decía, estas son algunas señales de que yo vengo pronto. De hecho, Jesús dice que Él vendría otra vez. Pero dice la Biblia que él ya no va a venir de alguna manera con relación al pecado. En otras palabras, Él ya no viene para sacrificarse o ya no viene para morir en una cruz de nuevo. Entonces, queremos dar, en esta ocasión, queremos compartirte una palabra que creemos que está cayendo justamente con los acontecimientos que han estado pasando a principios de este 2020, en este 2020, en este año que comenzó, que literalmente ya se está yendo lo que es el primer mes de este año, el año del espejo, que también se le llama al año 2020. Y queremos compartirte una palabra interesante porque la Biblia dice que de alguna manera Jesús viene a la tierra otra vez. Y esto está en la Biblia. Y vamos a ver en Mateo capítulo 24, en el versículo del 1 en adelante. Pero específicamente en Mateo capítulo 24, del verso 3 en adelante. Usted, si tiene alguna Biblia ahí, acompáñenos. Abra su Biblia con nosotros. Y usted puede encontrar por lo menos 8 señales de la venida de Jesús a la tierra de nuevo. Y estas señales, hay algunas con las que empezamos en este año, muy marcadas, que son las que queremos compartirte para que usted sepa por qué están pasando estos eventos, estos acontecimientos en la Biblia. Por qué de una manera de golpe. El 2020 no comenzó con el pie derecho, que digamos. Y de alguna manera lo que vamos a compartirte en esta ocasión tiene que ver con esas señales. Hay señales que anteponen, es la antesala, dice la Biblia, de que Jesús viene otra vez. Jesús dice en la Biblia, y vendré otra vez. Esto lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 3. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 24, del verso 3 en adelante, Jesús tiene una charla, una plática con sus discípulos. Y los discípulos le preguntaron lo siguiente. El versículo 3 dice que él estando en el monte, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos o del fin del siglo? Es una pregunta interesante que los discípulos le hacen a su maestro, le hacen al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían saber cuándo iba a regresar. Ellos pensaban que su regreso iba a ser pronto. De hecho, todos los discípulos murieron con la firme convicción de que les iba a tocar vivir para ver la segunda venida de Jesús. Pero dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, relativamente el tiempo para Dios es muy distinto a como nosotros aquí en la tierra lo podemos ver. Pero la clave de la primera señal que quiero compartir con ustedes en la voz de ellos se encuentra en el versículo 1.
Aproximadamente quiero compartirte 8 señales de las cuales vamos a estarte compartiendo, porque estas empezamos por lo menos de 3 a 4 señales muy marcadas en este 2020. Empezamos a ver unas señales que no podemos dejar de atenderlas, llaman mucho la atención. Si bien muchas de estas señales la gente dice, oye, pero es que siempre ha habido ese tipo de eventos, pero no tan marcados como lo estamos viendo cada año, cada vez en la historia y cada vez en los últimos 70 años, por lo menos desde los años 45, que fue lo de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto acontecimientos muy marcados que llaman la atención de las noticias, la atención mundial y de lo que está en boca de todos. Vamos a hablar con respecto a las guerras, este conflicto que existe entre Irán y Estados Unidos, con el que empezó el año, el coronavirus. Un virus que se está extendiendo al parecer por varios países, si no en el mundo. Los estudiosos están de alguna manera determinando si anuncian dentro de pocos días que esto se pueda convertir en una pandemia. Vamos a hablar en posteriores programas con más detalle con respecto a este tipo de temas. Pero la primera señal que quiero compartirte acerca de la segunda venida de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 5. Jesús, dice la Biblia, les responde y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una señal que ha sucedido desde hace mucho tiempo. Ha habido muchas personas que dicen ser, hay muchos personajes que dicen ser, que literal son Jesucristo encarnados. Por llamarte o por decirte o por mencionarte alguno, David Koresh, en Waco, Texas, él decía que él era Jesús. Hay muchos otros más, inclusive hay mujeres que afirman que son Jesucristo, a pesar de que son mujeres. No tiene nada que ver si es masculino, femenino, etc. Pero sabemos por historia, por la palabra, que Jesús era masculino. Pero esta es la primera señal de que van a venir personas en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice. Y a mucha gente, por supuesto, van a engañar. Si tú revisas la historia, revisas atrás, en años posteriores, años atrás, usted va a ver que hay mucha gente que dice que son literalmente Jesucristo. Pero la palabra dice que no podemos creer a esto porque solamente hay un Mesías, solamente hay un Maestro, y este es Jesús en la Biblia. La señal número 2 que quiero compartirte se encuentra en el versículo 6 de Mateo 24. Y esta es una de las que han estado en boca de todos, han estado en boca. El año pasado supuestamente iba a haber guerra contra Venezuela, Estados Unidos, Rusia con Estados Unidos, y luego que los chinos se van a aliar con Rusia y van a pelear contra Estados Unidos por causa de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero son rumores de guerra. Y hoy, iniciando lo que es el año 2020, ¿no? Que interesantemente para los chinos están celebrando en estos días, casualmente, están celebrando o quieren celebrar lo que es su año nuevo chino. Y al parecer ellos están en el año de la rata. Vamos a hablar con más detalle con respecto a esto, a el virus que está brotando, que es otra señal que voy a nombrar a continuación con respecto a las guerras. Pero en el versículo 6 dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras son la segunda señal que Mateo 24 habla con respecto a la segunda venida de Jesús. Hemos estado escuchando al inicio del 2020 que hubo un conflicto que se levantó entre Irán y Estados Unidos. Y todo el mundo pensaba que iba a venir la Tercera Guerra Mundial. Pero en honor a la verdad, para que exista una Tercera Guerra Mundial, tiene que haber por lo menos 5 países
involucrados, y la segunda característica es que tienen que ser superpotencias. Y Irán no es una potencia, no es una potencia en sí, lo es China, lo es Rusia, lo es Estados Unidos, lo es otras potencias. Pero para que exista un conflicto de esa magnitud, como lo hubo en los años 40, pues de alguna manera tiene que haber 5, por lo menos, según la ONU, países o superpotencias en conflicto, lógicamente con sus respectivos aliados, para que se lleve a cabo la Tercera Guerra Mundial. Que de eso vamos a hablar en posteriores también programas. Pero Jesús dice, van a escuchar, dice, guerras y rumores de guerras, que es con lo que empezamos en este año, en el 2020. Dice Jesús, dice, no os turbéis, le dice, ¿por qué? No se turbe vuestro corazón. Estas cosas las van a escuchar, pero todavía no será el fin. Y como estas señales, va a haber otras guerras en el futuro que se van a agudizar muchísimo, que sí acontecerán según las profecías de la Biblia, pero que todavía no es el fin. Parece ser que las cosas se están llevando a cabo de una manera que por una guerra entre uno o varios países puede acontecer. De hecho, el mundo o las superpotencias tienen bombas atómicas como para destruir muchísimas veces al planeta Tierra. La tercera señal de la segunda venida de Jesús se encuentra en el versículo 7. Jesús dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, dice aquí. Y aquí es donde me quiero detener, porque esta es una señal que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo actualmente la palabra pestes. Las pestes tiene una definición interesante, porque tienen que ver también con pandemias, con epidemias, y por supuesto estamos viviendo actualmente desde China, desde Wuhan, estamos viendo que está saliendo y se está saliendo de control un virus totalmente nuevo que está surgiendo en el mundo y se está extendiendo a varios países. Ya ha llegado este virus llamado coronavirus, que surgió de China y se está extendiendo ya a Estados Unidos. Hay casos en Estados Unidos, hay casos ya en Canadá, en Shanghái. Aquí en México todavía, gracias a Dios, no ha habido un contagio. Hubo una sospecha en Tamaulipas de una persona precisamente un profesor, un científico que venía de China, que fue a ver a sus familiares el año pasado en diciembre, y resultó que esta persona podría tener estos síntomas. Pero ese caso está totalmente descartado. Pero la Biblia dice que pestes es otra señal de la segunda venida de Jesús. Las pestes siempre han estado, dice la gente. Pero realmente cuando vemos un virus, ¿no? Porque lo podemos asociar a las pestes, a los virus, ¿no? Podemos asociarlos a las pandemias, a las epidemias que han surgido, unas controladas, otras no. En honor a la verdad, los virus siempre han estado ahí, pero va a haber algo que los va a detonar y que van a mutar y que se saldrán de control y que la humanidad no podrá tener la cura. Parece ser que este virus, el coronavirus, es un virus que no tiene aparentemente cura, y tiene unos síntomas muy parecidos a lo que es la neumonía. Entonces, esta es otra característica de que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Estamos viviendo en tiempos en donde Jesús decía, presten atención, acérquense, escuchen mi palabra, porque la palabra dice, la Biblia dice, que yo vengo pronto. En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús decía lo siguiente precisamente a sus discípulos. Él platicaba con los discípulos y les daba detalles de los acontecimientos y de las cosas que ellos tenían que prestar atención. En el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, la venida de Jesús conlleva ciertas características que no podemos dejar de pasar. Hay que estar preparados y hay que estar
poniendo atención, dice la Biblia, a lo que Jesús dice en Mateo 24, versículo del 1 en adelante. También estas señales usted las puede encontrar en Marcos capítulo 13, del verso 1 al verso 2, y también están en Lucas capítulo 21, versículo del 5 al versículo 6. No solamente están en Mateo, no solamente están en alguna porción pequeña de la Biblia, están en muchos de los evangelios, en 3 de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, están en el Antiguo Testamento también, pero los veremos en próximos programas. La número 4 que quiero compartirte, la señal número 4 son hambres. Jesús dijo también que iba a haber pestes, iba a haber hambre. Estamos viendo también esta característica muy marcada con las migraciones o los pueblos o las personas que se están viniendo y están atravesando desde Honduras, desde los países para allá, para el sur de lo que es nuestro país. En la frontera hemos visto, pues en las fronteras tanto de Estados Unidos, lo que es Tijuana, lo que es Tijuana a San Diego, hemos visto que ahí se está atorando de alguna manera, hay un filtro, hasta ahí no puede llegar todas las personas que han estado viniendo desde Guatemala, Honduras, etc. Son personas que están viniéndose de sus países y la única justificación de estas personas son porque no tienen trabajo. Y si lógicamente si no hay trabajo, pues no puede haber comida, no pueden comprar, no pueden vivir estas personas. Y hambres, lo que provocará en los próximos años, a partir del año pasado, que se está cumpliendo esta palabra, a partir de este año también, vamos a estar viendo que caravanas, tan solamente en las fronteras de nuestro país, en México, estamos viendo que esos países están yéndose a un país que es próspero para ellos, que es Estados Unidos, pero realmente hambres es lo que está moviendo a estas personas, entre otras necesidades económicas, de hambres, por situaciones de delincuencia. Todo este tipo de cosas está haciendo que las personas, muchísimas, millones de personas se estén moviendo de un país a otro país. Eso lo vamos a ver en posteriores años. Vamos a ver un movimiento de personas que van a estarse moviendo por este tipo de causas, las hambres. La siguiente, la número 5 que te quiero compartir son los terremotos. Los terremotos son un tema interesante y muy que tenemos que prestar mucha atención porque está temblando de alguna manera, está habiendo terremotos en donde nunca antes había. Aquí en México hemos tenido grandes terremotos desde el 85 a la fecha, pero estos terremotos se han estado agudizando. Y dice la Biblia que va a haber inclusive terremotos que van a ser arriba de 9 o hasta de 10 en las escalas que tenemos o que se tienen los científicos. ¿Por qué? Porque los terremotos anuncian, dice la palabra, anuncian juicio, anuncian un juicio que viene más adelante con respecto a las cosas de Dios. Y terremotos está viendo cada rato, hay de terremotos que no se sienten, pero va a haber terremotos que realmente, dice la palabra, que Dios va a hacer, dice, que la tierra se mueva como un borracho, dice la Biblia. Va a hacer que la tierra se mueva como se mueve un ebrio, dice la Biblia. Entonces eso nos da un panorama de los acontecimientos y de las cosas que van a venir sobre la tierra con respecto a lo que dice la Biblia en este tipo de temas, terremotos. Aquí está pronosticado para México otro grande terremoto. Acaba de pasar un simulacro hace algunas semanas en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos están esperando, ¿no? Hay funcionarios que afirman que de alguna manera hay que estar preparados porque puede haber otro evento como el que se tuvo el año pasado o años pasados. Los terremotos son otra señal de la segunda venida de Jesús. Y la sexta, en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. Esta es otra señal
de la segunda venida de Jesús. Dice Jesús que va a haber falsos profetas que se van a levantar, pero no serán falsos profetas que van a hablar con la verdad. Van a ser la verdad, serán falsos profetas que van a estar hablando mentira. Y dice la Biblia que la gente creerá en sus mentiras, y la única manera de poder no ser engañados es teniendo la Biblia como estándar, siguiendo la palabra como un estándar, para que nosotros, dice la palabra, no podamos ser engañados. Ha habido muchos falsos profetas durante la historia, pero sin duda alguna habrá unos que van a marcar la diferencia. La siguiente señal es una que también estamos viviendo con respecto a la delincuencia, con respecto a la violencia que estamos viviendo, no solamente en México, sino también en todos los países. Está habiendo una violencia muy, muy marcada, en donde ya no se respeta la vida de ancianos ni de niños, como lo hemos visto aquí en México, que de alguna manera no se respeta ya la vida humana. No estamos hablando no solamente del aborto, sino estamos hablando ya de niños, de gente bien, gente buena, que está perdiendo la vida por un celular, está perdiendo la vida por 20 pesos, está perdiendo la vida por nada. Y esta señal dice así, dice en el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Cuando vemos esta señal, ¿cómo podemos medir la maldad? Si hubiera un tabulador para poder medir la maldad, la mediríamos. Pero yo creo que una medida para poder ver que la maldad está creciendo es cuando están ya quitándole la vida a niños. Ya no se respeta la vida de nadie. Estamos viendo en México una violencia o una maldad que se está incrementando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tan solamente en un fin de semana, aquí en México, en una ciudad, en Guanajuato, ha habido hasta 80 asesinatos. Entonces, esta es una señal bien clara de que cuando se enfría el corazón, dice Jesús aquí, la maldad se va a multiplicar. Otra señal, y con esto quiero terminar, está en el versículo 14, otra señal de la que Jesús habla es de todas las malas noticias o de las señales que vemos aquí en el capítulo 24 de Mateo. Hay una que por lo menos va a traer solución y va a traer paz a tu corazón. Y Jesús dice que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio, dice, a todas las naciones, y entonces vendrá, dice, el fin. Vamos a una pausa rápidamente, no te vayas, regresamos aquí a la voz de ellos. Gracias por quedarte en la voz de ellos. Quiero invitarte para que veas la siguiente cápsula. Vamos a sintetizar un poquito más con respecto a estas señales que estamos viendo de la segunda venida de Jesús. Es importante que al leer la palabra tú tomes en cuenta este tipo de señales. Vamos a ver la siguiente cápsula y vamos a ver más características con respecto a las señales de la venida de Jesús. 8 señales de la segunda venida de Cristo a la tierra. Número 1. Falsos cristos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24 versículo 4 al 5. Número 2. Guerras. Jesús les dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo capítulo 24 versículo 7. Número 3. Pestes. Estas producen enfermedades desde hace muchísimo tiempo en la historia. Se pueden extender desde ciudades hasta países. Hoy se conocen como virus. Por nombrar de las más actuales, el SARS,
síndrome respiratorio agudo severo en 2002 al 2003, el H1N1, la fiebre porcina en el 2009, el ébola en el 2014 al 2016, también el Zika en el 2016 y el más reciente que está dando de qué hablar, el coronavirus 2020. Mateo capítulo 24 versículo 7. Número 4. Hambres. La falta de empleos está provocando la migración de personas de un país a otro. La violencia y la delincuencia producen que miles de personas no tengan más oportunidades para crecer. El hambre no solamente se encuentra en África, ahora se extiende a más países. Mateo capítulo 24, versículo 7. Número 5. Terremotos. Estos anuncian juicios sobre la tierra, agudizándose más cada vez. En Isaías capítulo 24, versículo 20 dice que la tierra temblará como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Cada vez estamos viendo más temblores de tierra, más agudos, con más importancia. Estos son algunas señales también de que Jesús viene a la tierra. Número 6. Falsos profetas. Son aquellos que dan señales mentirosas para desviar a las personas y engañarlas. Son lobos vestidos de ovejas. Mateo capítulo 24, versículo 11. Número 7. Multiplicación de la maldad. La maldad ha existido siempre, pero sus niveles actuales se han incrementado. Mas cuando ésta se manifiesta, el amor se enfría, dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Y número 8. El Evangelio será predicado en todo el mundo. El mensaje de salvación será predicado en toda la tierra. Jesús dijo que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Hemos llegado a la parte final de La Voz de Ellos y queremos compartirte en próximos programas que vamos a estar haciendo interesantes. Síguenos para que tú puedas estar y saber con respecto a la palabra, lo que está aconteciendo en el mundo, con respecto a lo que dice Jesús en la Biblia. Te invitamos a cerrar nuestro programa y queremos invitarte a que cierres tus ojos con nosotros para terminar el programa con una oración. Y te invitamos para que estés conectado con nosotros y pongas tus comentarios. Si tienes alguna petición de oración, puedes ponerla también ahí en los comentarios. Y también vamos a estar al pendiente de los comentarios que tú nos pones para el programa de La Voz de Ellos. Te vamos a invitar a que ores con nosotros lo siguiente. Dile ahí donde estás. Señor, te damos gracias, dile, por este tiempo. Gracias, Señor, porque me has permitido, dile, llegar hasta otro año más de vida, dile. En este 2020 te pedimos, Señor, que podamos poner atención a nuestra vida espiritual, a nuestra relación contigo. Dile, ayúdame a poder obedecer tu palabra, dile. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te pedimos, Señor, que podamos ver que tú vienes, dice la palabra, que hay señales muy marcadas y que están en tu palabra, que dicen que tú vienes sin relación con el pecado. Yo te pido que pueda conocerte en este tiempo, no en tiempos de tribulación o en tiempos de enfermedad o en tiempos de escasez. Ayúdame a poder verte claramente en mi corazón en este año que está comenzando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú me enseñas, que tú vienes en tu palabra y vendré otra vez, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, conéctate con la palabra y conéctate con lo que la Biblia dice, porque es bien importante que prestemos atención a lo que Jesús decía en la Biblia. Nos vemos en la próxima y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.